Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, a la hora que usted pueda ver este video, esta grabación. Estoy muy contento, estoy muy feliz porque he creído en el Señor Jesucristo. Él me ha enseñado cosas nuevas, dudas en las cuales yo tenía antes. Antes yo era esclavo del pecado, ahora soy libre. Con el mismo Señor Jesucristo lo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Fui libre por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. El mérito es de Él, no es mío. Así que la salvación es tan sencilla como decir: yo te doy este teléfono y lo que vas a decir es gracias. No tienes que devolverme nada a cambio. Así es la salvación, algo tan sencillo. Pues déjame contarte, amigo, algo breve. Bueno, mi nombre es Olman Morales y yo vine al Señor en el 2002, un día jueves 5 de septiembre. Desde ese día yo conocí al Señor Jesucristo y no me arrepiento de haberlo hecho. Lo único que sí me arrepentí es de mis pecados. Y estoy contento, estoy feliz, como te dije al principio. Bien, en esta tarde quiero compartirte la vida de un hombre llamado Naamán. Pues este hombre, ¿quién era Naamán? Pues Naamán, dice aquí la escritura, el versículo 1, dice que Naamán era un general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Este hombre era un hombre, dice, valeroso. Era, dice, grande. O sea, es como decir la mano derecha del rey, puesto en alta estima. Este hombre estaba acostumbrado a ganar grandes batallas, porque dice aquí la Biblia que era valeroso en extremo. O sea, está hablando de algo grande, algo extremadamente. Entonces, entendemos que este hombre era grande. Era un hombre grande en su rango como general del ejército del rey de Siria. Pero la escritura le pone un pero a todas estas cualidades de este hombre. Le pone un pero. ¿Y cuál es el pero? El pero es que este hombre era leproso. Dice aquí: hombre valeroso en extremo, pero leproso. Así que así nos empieza la escritura a narrar de este hombre en el versículo 1. La historia de este hombre la encontramos en todo este pasaje, desde el versículo 1 hasta el versículo 27. Naamán. Yo voy a tratar de resumirte esta historia. Para no aburrirte, te voy a resumir la historia de Naamán. Bueno, ya entendemos que Naamán era un hombre valeroso, un hombre poderoso. Este hombre tenía una muchacha en su casa. Esta muchacha la habían llevado cautiva de Israel a Siria. Esta muchacha es como decir la sirvienta de la casa de Naamán. Naamán, seguramente él deseaba ser sanado de esta enfermedad, de esta lepra. Esta muchacha, según parece, tenía la solución. Y dice el versículo 3, esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Naamán tenía una solución, una posible solución: ser sanado de su lepra. Él tenía que ir donde el siervo Eliseo, tenía que ir a Israel. Y algo muy sencillo, algo muy interesante que esta muchacha dijo: si rogase. O sea, Naamán tenía que rogar para ser sanado de su lepra. Esta palabra rogar significa rebajarse, significa humillarse. Y esta era la forma como lo tenía que hacer Naamán. Tenía que humillarse, tenía que rebajarse. Pero, ¿lo haría Naamán? ¿Va Naamán con ese espíritu quebrantado de humillarse, de rebajarse? Pues vamos a ver que Naamán le fue a decir el asunto al rey de Siria, a su jefe, a su señor, y le contó el asunto de esta posible solución de ser sanado de su lepra. Y el rey, ¿qué hizo? El rey de Siria, ¿qué hizo? Pues le dijo que le iba a mandar una carta al rey de Israel en cuanto al asunto. Pero ¿saben qué? El asunto es que
el rey, cuando leyó esta carta, este rey de Israel, cuando leyó la carta que le mandaba el rey de Siria, él se sintió abrumado, porque la carta decía lo siguiente: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Así decía la carta, que lo sanes de su lepra. ¿Y por qué estaba abrumado este rey? Porque él no podía sanarle de esa lepra. Dice el rey de Israel, dice: luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. O sea, este rey sencillamente estaba diciendo: yo no soy Dios para sanar a este hombre. ¿Y cómo es posible que me mande esto? Lo que está buscando es una ocasión contra mí, o sea, la guerra. No es posible. Este rey rasgó sus vestidos. Él estaba bien preocupado por tal petición que no estaba en sus manos. Él no podía hacer tal cosa. Cuando Eliseo escuchó lo que había sucedido con este rey, que él había rasgado sus vestidos, que él estaba abrumado, entonces Eliseo le dijo: mándalo a mí para que sepa que hay profeta en Israel. Dice el versículo 8, dice, la última parte del versículo 8 dice: venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Esto le dijo Eliseo, que lo enviaran a él. Entonces, ¿qué hizo Naamán? Pues Naamán fue donde Eliseo. Dice el versículo 9: vino Naamán con sus caballos y con sus carros, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Allí estaba Naamán, parado en las puertas de la casa de Eliseo. Y estaba con este carro, con estos caballos, con estas cosas que había llevado él. Él había llevado muchas cosas para el profeta. ¿Y cuáles son estas cosas? Dice: salió pues, el versículo 5, salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Naamán salió con todas estas cosas a pararse a la puerta del siervo Eliseo, llevándole todas estas cosas. Pero ¿saben qué pasó? Ni siquiera Eliseo llegó para recibirle, sino que mandó a un siervo de él, diciéndole: ok, Naamán, mi señor Eliseo dice lo siguiente, y él dice que vayas a zambullirte 7 veces en el río Jordán. ¿Y saben qué sucedió con este hombre? Pues este hombre se enojó mucho. Este Naamán se enojó porque él quería que Eliseo lo recibiera y que clamara al Dios del cielo y le tocara para ser sanado, pero nunca se imaginó que lo mandaran a zambullirse 7 veces en el río Jordán. Dice el versículo 11: y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía, valdrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, río de Damasco, son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Él está diciendo: ¿cómo me voy a meter a este río sucio? A este río de Jordán que es tan sucio. Abana y Farfar son mejores ríos, las aguas son más limpias. Y es que es verdad, el río Jordán, se dice que el río Jordán tenía muchos bordes de tierra, entonces rápido se ensuciaba. Y es verdad que era agua sucia, pero la orden era que él tenía que irse a zambullir 7 veces al río Jordán. Aunque él se metiera 1000 veces o tantas veces que fueran en Abana y Farfar, de estos ríos de Damasco, él no iba a ser sanado de su lepra.
él tenía que ir donde le decía el siervo de Dios que se zambulliera 7 veces. Y es que las personas muchas veces quieren hacer las cosas a su manera. Dios dice una cosa, ellos dicen no. Dios dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero la gente busca otros mediadores. No, estimado amigo, aunque usted sea muy evangélico, aunque usted sea muy católico, aunque usted esté metido en la religión hasta donde usted quiera, pero si usted no hace lo que el Señor dice, en vano hace lo que hace. En vano Naamán se iba a zambullir allá en Habana y Farfar, estos ríos de Damasco. Él tenía que zambullirse 7 veces en el río Jordán. La Biblia dice que solo en Cristo hay salvación, porque no hay otro en el cual los hombres puedan ser salvos. Solo hay un camino. Dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero la gente busca muchos caminos para la salvación. Estimado amigo, la salvación es a través de Cristo Jesús. No hay otro en el cual el hombre pueda ser salvo. Pues este Naamán se fue enojado. Él quería algo extraordinario. Él quería que saliera Eliseo y lo recibiera y comenzara a orar y comenzara a hacer grandes cosas. Pues, y él también llevaba todas estas cosas. Él llevaba estos talentos, esta plata, este oro, estos vestidos, llevaba este carro y estos caballos, una gran caravana, impresionando tal vez, como estaba acostumbrado a hacerlo, a hacer grandes hazañas, porque dice que era un hombre valeroso, era un hombre que podía hacer grandes cosas. Pero Naamán tenía que humillarse, Naamán tenía que rebajarse. Nadie le pidió a Naamán que llevara tantas cosas, porque ¿sabe qué, estimado amigo? La salvación es gratis. La salvación es gratuita. No se te pide cosas que hagas, no se te pide dinero, no se te pide diezmo, no se te pide grandes cosas. La salvación es a través del Señor Jesucristo. Él ganó la salvación por ti y por mí. Entonces vienen los criados de Naamán. Señor, si el siervo le pidiera algo difícil, ¿no lo haría usted? Pero él está pidiendo algo sencillo. Mire, vaya y zambúllese 7 veces en el río Jordán. Hágalo. Él está pidiendo algo sencillo. Y es que la salvación es así, sencilla. ¿Sabe cómo es la salvación? Es como si yo le diera este regalo y usted lo único que tiene que decir es gracias. Eso es lo único, gracias. Pero si usted me da algo a cambio, ya no sería un regalo. Pues la salvación es como un regalo. Dice Efesios 2, 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Este hombre, él llevaba todas estas cosas, estos regalos, pero ni siquiera Eliseo llegó para recibirle estas cosas, sino que le mandó un siervo y le dijo, vaya, zambúllase 7 veces en el río Jordán. Pues Naamán hizo caso a sus siervos y lo hizo. Naamán se zambulló 7 veces en el río Jordán. Él fue sanado. Dice aquí la escritura que su piel era como la de un niño. Salió el hombre sano de esta enfermedad. Salió limpio. Ahora bien, vamos a leer el versículo 15. Vamos a leer el versículo 15, dice, y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Aquí Naamán le está ofreciendo estas cosas a Eliseo, pero Eliseo dice aquí en la escritura que él no quiso recibirle y le insistía y le decía, acéptalas, acéptalas, pero el siervo no quiso.
es que la salvación es gratuita. La salvación no es por dinero, no es por alguna cosa que el hombre pueda ofrecer. Pues el siervo aquí no quiso. Hoy en día el evangelio lo venden profetas falsos, falsos maestros, falsos pastores, venden el evangelio. Usted lo va a ver ahí, diciendo que tanta cantidad de dinero, pacta con Dios, pactemos con Dios, y ofreciendo estas cantidades. Eliseo no quiso recibir esto. Pero si hubiera llegado este Naamán con todas estas cosas para estos sinvergüenzas que caminan ahí vendiendo el evangelio, falsos maestros, falsos profetas, corriendo lo hubieran agarrado. Pero dice aquí que él no quiso recibir todo esto que le llevaba este siervo. ¿Y qué es lo que le llevaba? Dice, talentos de plata, 6,000 piezas de oro, 10 mudas de vestido, tantas cosas. Era una riqueza, era una fortuna prácticamente. Pero nunca hace falta alguien que vaya en pos de estas cosas. Aquí tenemos a este otro hombre, este personaje que nos aparece aquí, Giezi. Giezi es el siervo de Eliseo. Viene Giezi y dice entre sí, ¿cómo es posible que mi señor no haya recibido estas cosas? Vive Jehová, dice, que yo me voy detrás de él y le voy a pedir alguna cosa. Y dice aquí el versículo 20, dice, entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que los llevase delante de él. O sea, que este hombre mintió. Eliseo no lo había mandado a pedir estas cosas, y él llegó pidiendo un talento. Entonces le dijo a aquel, no, tómate 2. Y es más, los siervos de Naamán fueron a dejarle estas cosas a este Giezi. Dice el versículo 24, así que llegó a un lugar secreto, él tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa, luego a los hombres que se fuesen. Como quien dice, váyanse muchachos, váyanse muchachos, escondido. Él lo estaba haciendo todo en secreto. Bien, ¿qué sucede después? Cuando viene Giezi y entra a la casa de Eliseo, Eliseo le pregunta, ¿de dónde vienes? No, mi señor, yo no he salido de ninguna parte. Giezi le dice, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. ¿Se imagina la consecuencia de este hombre? Por ir en pos de estas cosas, por ir en pos del dinero, por ir en pos de los bienes de este mundo, le dijo que la lepra de Naamán se le iba a pegar a él. Y así fue. La lepra de Naamán se le pegó a Giezi. Es tremendo. Es tremendo. El Señor no está de acuerdo que un siervo de Dios vaya en pos de las cosas, de las riquezas, amando este mundo. Pablo dijo de un hombre, dice, vamos a buscarlo aquí, Demas. Dice el apóstol Pablo de Demas, dice, porque Demas me ha desamparado amando las cosas de este mundo. Entonces, el siervo de Dios no tiene por qué ir buscando las cosas
de este mundo. Este Demas se fue en pos de las cosas de este mundo, amando este mundo. Y Dios prohíbe al siervo de Dios amar las cosas de este mundo. Y el mismo Señor Jesucristo también fue enfático en decir que no puede servir a dos señores. No puede servir a las riquezas y a Dios. No puede servir a dos señores. Así que o sirves a Dios o te dedicas a las riquezas. Así que, estimados hermanos y amigos, aprendemos que la salvación es gratuita. Aprendemos también que el siervo de Dios no tiene que ser amante de las cosas de este mundo, porque el cielo es gratis. No hay que hacer caso cuando te digan que hay que dar grandes cantidades, que hay que hacer esto, que hay que hacer un pacto con Dios. No, ¿cuál pacto con Dios? El hombre no hace pactos con Dios. Dios hace pacto con el hombre, que es muy diferente. Dios hace pacto con el hombre, no el hombre hace pactos con Dios. ¿Y sabe cuál es el pacto que Dios ha hecho? El Señor Jesucristo nos habló de un nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? El nuevo pacto que nos habla es en su sangre, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice el apóstol Pablo, nuestra Pascua es Cristo. Entonces el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, allá en aquella cruz. La Biblia nos habla también de que fue sepultado y que al tercer día Él resucitó y vive y está ofreciendo vida eterna para todo aquel que la quiera. Así que el Señor es claro en las Escrituras. Hay personas que quieren hacer lo que ellos quieren buscar su propio camino. Naamán estaba buscando su propio camino diciendo que Abana y Farfar era mejor río. Pero no, él tenía que hacerlo en el río Jordán. La salvación es en Cristo Jesús. La salvación no es en otro. No en el apóstol Pablo, no es en Pedro, no es en la Virgen María, es en Jesús la salvación. Así que es lo que quería compartir con ustedes. Fue un placer haber compartido la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga.